Le damos la bienvenida a todos y damos inicio a la presentación Chimenea o Torre de Viento por los estudiantes de tercer semestre de la Universidad del Atlántico del programa de Arquitectura, Arel Meneses Ortiz, Andrea Molinares Molina, Daniela Vázquez Hernández y mi persona Laura Molinares Palma. La chimenea de viento consiste en una estructura vertical con ventanas en la parte superior orientadas y diseñadas para captar e incrementar la velocidad de los vientos predominantes de una localidad, favoreciendo de esta manera una mayor intensidad y distribución del flujo de aire en el interior de las edificaciones. Al agregar medios humidificantes, se consigue disminuir la temperatura del aire entre 10 y 15 grados centígrados. La incorporación de este sistema en edificaciones impactaría en grandes ahorros de energía al prescindir del uso de equipos electromecánicos de aire acondicionado. Su estructura básica consta de una torre hueca elevada con una o varias aberturas enfrentadas a la dirección del viento, que conecta directamente con el espacio interior. Estructuralmente, las torres de viento se dividen en su interior en tantas partes como bocas de entrada de aire tengan, mediante muros verticales. Estas particiones funcionan como torres, según la dirección del viento. Los canales no terminan a ras del techo, sino que continúan hasta la altura de una persona para que el aire llegue de manera más directa a los ocupantes. El funcionamiento de la torre de viento se basa en dos principios básicos. Por un lado, las torres de viento aprovechan las corrientes de aire generadas como consecuencia de la distribución no homogénea de la presión. De esta manera, debido a la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la torre, se produce el movimiento del aire en su interior. Así, el aire frío más denso provoca una corriente descendente por la torre. Por otro lado, cabe destacar el efecto Venturi, por el cual si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, la velocidad aumenta al atravesar esta sección. Por ello, al entrar el viento por el canal de la torre, la velocidad del aire aumenta y sale a una mayor velocidad por el espacio interior del edificio. Así, se capta el viento exterior y se aprovecha su movimiento como estrategia de pérdida de calor, a la vez que se elimina el aire sobrecalentado del interior del edificio debido a la sobrepresión en el mismo. Respecto a su altura, cuanto más alta sea la torre, más fuertes son los vientos y mejor resultado se obtiene. Por ejemplo, el viento se mueve un 30% más rápido a 15 metros que a 5 metros. Utilidad de las chimeneas o torres de viento. Son principalmente utilizadas en climas muy secos. Por ejemplo, la región central de Irán es desértica, con lo cual, por la carencia de humedad en el aire, se generan grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Así, el aire va de fresco a extremadamente cálido en verano y con muy baja humedad relativa todo el día. La mayoría de los edificios se construyen de paredes muy gruesas, de adobe o de ladrillo, que proporcionan aislamiento térmico y masa térmica. Clasificación de las chimeneas o torres de viento. Existen distintos tipos de captador de viento en el mundo, en función del número de direcciones desde las que puede captar aire. Se pueden clasificar en 3 grupos. Cuantas más aberturas tengan, mayor capacidad tienen para funcionar independientemente de la dirección del viento. Por ejemplo, está la torre de viento unidireccional. Tiene una única apertura perpendicular a la dirección predominante de los vientos. Generalmente, esta tipología tiene una altura menor que las demás. Se trata de una estructura más simple y más efectiva en tanto a los costos. Suele utilizarse en zonas o ciudades donde la dirección del viento suele ser siempre la misma, como por ejemplo en la ciudad de Tebas, en Grecia. Torre de viento bidireccional. Tiene 2 aberturas en la dirección de los vientos predominantes. También se las conoce como torre de viento gemelas. La torre, en un ejemplo simple, está dividida en 2 ejes por una partición vertical y tiene solo 2 respiraderos, mientras que el ejemplo más elaborado tiene 15 respiraderos a cada lado. Y por último está la torre de viento multidireccional.
tiene más de 2 aberturas, generalmente de 4, 6 u 8, siendo la de 4 la tipología más común. Este tipo de estructuras son más grandes y altas que las otras. Se trata de la tipología cuya construcción es más sofisticada y cara, y se emplazan en las ciudades que se encuentran en regiones desérticas, como es el caso de la ciudad de Yazd en Irán. Noción de enfriamiento convectivo. La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a ascender y el frío a descender. Es posible utilizar la radiación solar para calentar aire de tal manera que al subir escape al exterior, teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una renovación de aire que se denomina ventilación convectiva. Este sistema se usa para enfriar el edificio o una masa de almacenamiento térmico de manera que estén preparados para aceptar parte del calor que se genera durante el día. Torres de viento en Pakistán. Llevan por nombre las palas de viento, tienen cabeza de torre cuadradas y poseen 5 metros de altura. Están rodeadas de 2 placas verticales que se elevan por encima de la cruz. De nuevo, la torre se orienta hacia la dirección predominante del viento, en este caso diagonalmente hacia los vientos del suroeste. En su cúspide, el techo tiene una pendiente de 45 grados y las torres se montan encima de un cuarto de viento, desde el cual se introduce aire en el espacio habitable y pueden estar separados por trampillas. En Afganistán se limita a las zonas cercanas de la frontera iraní y la ciudad de Herat. Existe una tipología propia del lugar. Se trata de torres unidireccionales orientadas a la dirección del viento en verano, el norte. Las torres son de planta cuadrada y 1.5 metros de altura máxima desde el tejado. Como rasgo distintivo, las torres de viento suelen colocarse sobre espacios cuyo techo tiene forma abovedada, lo cual mejora la circulación del aire. Centro Cultural Jamergui Teyabo. En este proyecto se buscó hacer un homenaje a una cultura desde el respeto a su historia y a sus tradiciones, a su pasado, presente y a su futuro, así como a su sensibilidad. El proyecto se basó en los poblados indígenas de esa parte del Pacífico, su cultura y sus símbolos, que aunque siendo muy antiguos, siguen todavía muy vivos. Desde el inicio del proceso de concepción se estudió el aprovechamiento de las corrientes de aire y emprendió la búsqueda de un modo de expresar la tradición del Pacífico con un lenguaje moderno. Eso significa poner la tecnología y métodos europeos al servicio de las tradiciones y expectativas de los kanakos. El concepto y diseño del Centro Cultural Jamergui en Nueva Caledonia, en Nouméa, fue generado por la necesidad de maximizar la ventilación en un clima húmedo. El proyecto aprovecha la topografía del terreno, la vegetación y la brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes de aire, que posteriormente son disipadas por las torres de extracción con una forma muy distintiva, en la parte más elevada del edificio en lo alto de la colina. Para lograr el sistema de refrigeración pasiva, el edificio se sitúa en la cima de una colina, enfrentada al predominante viento del sur. Para una mayor captación del viento, se distribuye el arbolado de manera que el viento pueda acceder fácilmente al edificio por el lado sur y árboles altos al oeste y oeste que canalicen el viento. Así, se disponen a lo largo de una suave curva 10 cajas de madera de diferentes tamaños, diseñadas con un sistema de doble piel de madera que genera una estructura vertical por donde el aire circula entre ambas capas. La cubierta exterior está formada por listones de madera espaciados entre sí para lograr las corrientes de convección deseadas. Las rejillas son ajustables para controlar la ventilación dentro del edificio, abriéndose y cerrándose en función de la dirección e intensidad del viento. El viento es inducido al edificio y gracias al efecto Venturi el aire es expulsado a través de la parte superior del techo inclinado. Dado que el aire caliente sube a la parte superior,
Esta acción de expulsar el viento al mismo tiempo llevará el aire caliente fuera del edificio. Sin embargo, el sistema funciona también en caso de que el viento sople en la dirección contraria. El edificio es una perfecta relectura de las torres de viento, pues funciona de manera muy similar aplicando los mismos principios. Sin embargo, el aire se introduce desde la zona baja del edificio y no desde la propia torre.